Animado por la muy buena recepción que tuvo la ceremonia del grito, el presidente López Obrador llamó a la reconciliación y sacó un pañuelo blanco para recordar. Sí, mire, está, pañuelito blanco. No hay corrupción ni impunidad tolerada arriba. Bueno, pues buenas noches. Vamos a tener todo lo que se dijo hoy sobre la reconciliación, lo que se dijo sobre la fiesta del domingo en Palacio Nacional, las imágenes de esa celebración y también el linchamiento en las redes sociales a una mujer, que es un comentario muy desafortunado sobre el presidente López Obrador. Vamos a tener todo eso, pero antes. Esta es la verdad histórica de los hechos. Se acerca el 26 de septiembre, faltan 8 días para los 5 años de la noche desgraciada de Iguala, Ayotzinapa, estado de Guerrero. Y a 5 años en Guerrero se siguen registrando ayotzinapas cotidianos, como si nada cambiaran las cosas. Hoy en Chilpancingo, la capital, se está acusando a la policía estatal de matar a un hombre en su propia casa. Mi hermano jamás se aventó, lo mataron en mi propia casa y de mi propia casa lo aventaron. Con aplausos, música de banda y gritos de justicia, fue despedido Juan José Hernández. El domingo murió tras un operativo realizado por un grupo de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía de Guerrero. Esto en la colonia El Encanto, en Chilpancingo. Hay dos versiones sobre su muerte. La de su familia, que asegura que Juan José fue asesinado a golpes por la policía, y la del gobierno del estado, que afirma que Juan José cayó desde un tercer piso. De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, sujetos armados, entre ellos Juan José, amenazaron a un hombre y después huyeron en un auto. La víctima pidió ayuda a los policías. Estos persiguieron el coche hasta llegar a una casa. Juan José bajó del auto, amenazó con una pistola a los policías y entró a una casa. Los agentes también ingresaron y persiguieron a Juan José hasta la azotea. Para escapar, saltó desde un tercer piso a otra casa, cayendo de una altura de 7 metros. Juan José quedó herido, por lo que fue llevado a un hospital, donde minutos después falleció. Según la fiscalía, la necropsia arrojó que murió por contusión profunda torácico-abdominal provocada por la caída. Además, aseguraron el coche y una pistola 9 milímetros. Pero la familia tiene otra versión. Juan José, quien según su familia es taquero, estaba en su casa cuando llegaron unos 20 policías. Los agentes lo golpearon hasta matarlo. También agredieron a su esposa y a un trabajador de la taquería. Después comenzaron a revisar los cuartos, arrancaron el CPU donde guardaban los videos de las cámaras de seguridad y se robaron el dinero y un auto con todo y factura. La familia contó que Juan José murió en su casa debido a la golpiza, pero los policías pidieron una ambulancia solo para ocultar que lo habían asesinado. Esta tarde, familiares y amigos protestaron con el féretro afuera de su negocio. Después, el cortejo fúnebre caminó hasta el Panteón Central, donde fue enterrado. Lastimaron a mi familia, cabrón. Hicieron un robo. ¡No se vale ya! 5 años después y se sigue escuchando en Guerrero justicia, justicia, como si nada hubiera cambiado. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que va a colaborar en las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó. Y la Comisión de Derechos Humanos, también del Estado de Guerrero, pidió protección a los familiares de este hombre, pues por lo pronto de este hombre muerto. Sobre el asunto de la investigación del caso Iguala Ayotzinapa, pudimos confirmar esta información de última hora, que hoy se llevó a cabo una reunión entre la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, representantes del Poder Judicial y
la Fiscalía General de la República. Se revisó el estado del caso de Ayotzinapa. El objetivo final de la reunión fue preparar el encuentro que mañana va a tener lugar a las 10 de la mañana entre el fiscal Alejandro Gertz y los padres de los normalistas desaparecidos, 10 de la mañana. Encuentro al que asistirá como testigo el presidente López Obrador. En la reunión, que todo indica será privada, se espera que el fiscal Gertz informe a los padres qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo la Fiscalía en la investigación. En la Secretaría de Gobernación, por segunda ocasión, se reunieron integrantes de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y con quien fuera fiscal del Estado, Iñaki Blanco. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, publicó una fotografía de la reunión. Tras el encuentro, el exgobernador Aguirre dijo que hay nuevas líneas de investigación para esclarecer los hechos. Aguirre manifestó también que está dispuesto a ser llamado a ampliar su declaración ante la Fiscalía General. Por primera vez se nos invita. No nos habían escuchado a la instancia del gobierno estatal. El presidente, el entonces presidente Peña Nieto, siempre se negó a recibirme para que conociera mi versión. ¿Por qué? Porque le dijeron, es un asunto de carácter local, allá que lo resuelva el gobernador. No dimensionaron la magnitud de esa tragedia. El exgobernador Aguirre nos dijo por la mañana que tras los hechos de Iguala, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas durante más de 3 años por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Basbás. Esto nos lo reveló temprano. Aguirre dijo que el gobierno del expresidente Peña Nieto, particularmente el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, se empecinó en quererlo ligar con la delincuencia organizada y que lo querían meter a la cárcel. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también lamentó la reciente liberación de 24 personas implicadas en el caso Iguala Ayotzinapa. En un comunicado, la CNDH reiteró la necesidad de que todos los procesos penales se fortalezcan con pruebas y que las nuevas acusaciones se hagan de manera más sólida. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, expresó que el Estado ha fallado en resolver el caso Ayotzinapa. La encargada del despacho de la Fiscalía de Veracruz, por cierto, Verónica Hernández, estuvo hoy con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. En su cuenta de Twitter, la funcionaria de Veracruz informó que hubo un compromiso para trabajar de manera coordinada. Además, aprovechó para detallar en qué condiciones recibió la Fiscalía de Veracruz tras la separación de Jorge Winkler, y en medio de la polémica, la nueva fiscal de Veracruz viene y se reúne con el fiscal Alejandro Gertz y desde luego sube la fotografía. Bueno, desde hace 2 semanas, pero especialmente la semana pasada, informamos sobre las amenazas del Cártel del Noreste a gasolineros en Nuevo Laredo, a quienes les pidieron que ya no vendan gasolina a policías ni a soldados. 5 días después, la Procuraduría Federal del Consumidor clausuró 9 gasolineras. Hoy, el propio Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, informó que 3 de estas gasolineras ya reabrieron y que las otras 6 van a abrir en el curso de la semana. De acuerdo con la Profeco, las gasolineras se comprometieron a vender el combustible a los policías para evitar actos de discriminación, pues como si no se las vendieran por que los discriminan. En fin, el Procurador del Consumidor confirmó que las clausuras ocurrieron luego de que el gobierno de Tamaulipas denunciara que se había discriminado a las fuerzas de seguridad en la venta de combustible. Eso dicen. Por cierto, aquí también le hemos dado seguimiento a la denuncia que hizo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo sobre la supuesta ejecución de 8 personas por parte de policías estatales, hechos ocurridos el 5 de septiembre. Anoche mostramos aquí un trabajo amplio con perfiles de Facebook que pues indicarían que estas personas tenían nexos con el Cártel del Noroeste, algunas de las personas que aparecieron muertas. Hoy el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, pues dio su opinión, supongo que sobre el trabajo que presentamos anoche. Estaríamos pensando entonces que el gobierno de Tamaulipas tiene un área de inteligencia que detecta esos perfiles y luego los materializa a través de un escuadrón de la muerte.
esto sería muy preocupante, que el área de inteligencia empezara a buscar perfiles de personas, después allanara sus domicilios, hiciera detenciones arbitrarias y finalmente terminaran en ejecuciones arbitrarias como el caso de Valles de Anáhuac. Bueno, no sabemos si alguna autoridad en el ejército, en el gobierno de Tamaulipas, se meten a las redes sociales, las áreas de inteligencia de algún gobierno, del ejército, se meten a las redes sociales para luego materializar, como dijo, escuadrones de la muerte. Nosotros no sabemos si eso existe o no. Lo que sí sabemos es que desde el jueves y viernes de la semana pasada, desde el viernes, de hecho íbamos a presentar el trabajo el viernes, no lo teníamos completo, además se había dado el bloqueo en el aeropuerto, pero desde el viernes 2 personas de la redacción de Imagen Noticias encontraron en Facebook lo que presentamos anoche. No pasó por ningún área de inteligencia, nadie nos lo filtró. Fue un trabajo que tomamos de las redes sociales, de las que ya vamos a hablar en un momento. No sabemos qué tanto hacen las autoridades, el ejército, las policías, pero el trabajo que presentamos anoche, como se dice en las redacciones, fue producto de la talacha de 2 compañeros. Lo cierto es que ya han pasado 12 días de la supuesta ejecución y aún quedan muchas dudas sobre el caso. Lo que sabemos hasta ahora es que los policías estatales involucrados fueron suspendidos y que de acuerdo con el gobierno del estado ya fueron entrevistados por visitadores de la CNDH. Pero pues se desconoce cuántos policías estuvieron involucrados. Mañana las autoridades de seguridad de Tamaulipas se van a reunir en privado para conocer cómo participará el FBI en esta investigación y para conocer los avances del caso. ¿En serio tenía que entrar el FBI a esto? Y hablando de policías, militares, policías estatales de Guanajuato y personal de la Fiscalía del Estado aplicaron un operativo sorpresa para revisar a policías municipales. Inspeccionan armamento, lockers, patrullas, equipo oficial, además de los teléfonos celulares que portan los policías. Esto para detectar si hay armamento no registrado o llamadas que se vinculen con algún delito. El operativo ya se aplicó pues, en las zonas más calientes, en Celaya, en Cortázar y en Juventino Rosa, pero se prevé llevarlo a todos los municipios de Guanajuato. Bueno, a ver todo lo que pasó alrededor del grito, las imágenes, el linchamiento que hubo en redes sociales. Vamos por partes. El presidente López Obrador pues sigue emocionado, conmovido por la buena recepción que tuvo en el Zócalo la ceremonia del grito. Hoy dijo, ese apoyo me obliga a no fallarle a la gente. Amor, con amor se paga, por eso no les vamos a fallar. El presidente garantizó que no se dejará atrapar por la parafernalia del poder. Así dijo, parafernalia del poder. Por parafernalia, pensamos que quiso decir los usos grandilocuentes, fastuosos que acompañaban los actos y ceremonias del pasado. Sobre esto último, por cierto, corrió desde ayer la versión de que si bien la planta alta del Palacio Nacional se vio vacía, ahí estamos viendo, así se transmitió en la transmisión oficial, pues se decía que en realidad había mucha gente en los patios y corredores del Palacio. Y esa versión animó pues, un debate en las redes sociales. Periodistas incluso tuitearon que el domingo estuvo en Palacio Nacional la nueva élite, pero que la transmisión oficial se dedicó a ocultar esos personajes. Tuiteros del López Obradorismo como John Ackerman, quien además es esposo de una secretaria de Estado, lo desmintieron. Ackerman tuiteó, ¿desde cuándo el gabinete presidencial y sus parejas constituyen una nueva élite? No hubo un solo invitado externo más allá del equipo de trabajo del presidente y sus cónyuges, así como las presidentas del Senado, de la Cámara de Diputados y el de la Suprema Corte. Poco antes, poco después, circularon estas fotografías de la celebración oficial en el patio del Palacio. Ahí está el embajador de Estados Unidos, Christopher Landó, Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, el presidente López Obrador con embajadores de varios países, Manuel Bartlett con la secretaria Rocío Nale, el secretario de Turismo Miguel Torruco y su esposa,
El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, también con su esposa. Ahí está Alfonso Romo. El secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda. Por cierto, a la derecha del almirante se ve a John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Ahí estuvo también el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, el consejero jurídico Julio Scherer. En fin, imágenes de los salones y el patio de Palacio Nacional la noche del domingo. Ahí están las imágenes. De muy buen humor esta mañana el presidente López Obrador les agradeció también a quienes llama sus adversarios. Les agradeció que hayan celebrado la forma y el tono del acto del grito de independencia y les dijo que les toma la palabra para lograr la reconciliación nacional. En ese tono todavía de celebración, de fiesta, de triunfo, fue cuando el presidente sacó un pañuelito, como dijo, un pañuelito blanco. Sí, mire. Ahí está, pañuelito blanco. No hay corrupción ni impunidad tolerada arriba, es decir, en los niveles más altos del gobierno. Ya empezó a limpiarse el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Ya vendrán los datos duros sobre corrupción y ya veremos qué es lo que reportan los organismos internacionales que por años, por décadas, han medido la corrupción en el mundo y en México. Ahí se tendrán los primeros indicadores para saber si, en verdad, la corrupción ha disminuido, como presumió hoy el presidente López Obrador. Otras cosas, el senador del PAN, Gustavo Madero, se reunió esta mañana con Ricardo Anaya. Gustavo Madero compartió una fotografía en sus redes sociales con el ex candidato presidencial. Estuvieron en un restaurante Polanco, no se dieron detalles, no se dijo más, solo la fotografía. Y hoy fue el día de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó su primer informe de gobierno ante el Congreso de la ciudad. Sheinbaum reconoció que pues quedan muchos pendientes, sobre todo en seguridad. El ritual de otros tiempos regresó al Congreso Capitalino de Donceles. Vallas humanas, porras y apapachos para recibir a la jefa de gobierno. Una algarabía que alcanzó casi para todos. En representación del presidente López Obrador llegó la secretaria de Gobernación. Y hubo saludo especial para el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo. Acompañada de los legisladores de Morena y la presidenta de su partido, Claudia Sheinbaum hizo de su primer informe de gobierno la celebración de una larga lista de los asuntos que dio por terminados. Adiós a los moches, al desorden inmobiliario, a los privilegios, a los granaderos, a los aviadores, a la corrupción, a los perseguidos políticos y a las clientelas partidistas. No, nuestros programas no pretenden hacer clientela, nuestros programas abren derechos sociales. Esa es la gran diferencia. Se acabó el neoliberalismo. La oposición también pasó lista, con la senadora Xóchitl Gálvez y los alcaldes. Y al hacer uso de la tribuna, los diputados del PAN, PRI, PRD y PT le señalaron a la jefa de gobierno el gran pendiente de la inseguridad. Y esa mala nota que desde ayer nubló los preparativos del informe, la instrucción de un juez para que declare la alerta de género en la Ciudad de México. Y no se vale maquillar las cifras de lo que principalmente se quejaron del pasado. No se vale llegar aquí y decir que todo está bien y que los delitos no han aumentado. ¿Por qué no se criticó al jefe de gobierno? ¿Por qué no se planteó esto que se señala, que había una gran inseguridad?
¿Por qué no se planteó que había un maquillaje de datos verdaderamente ridículo y absurdo? ¿Por qué no se dijo en su momento? Es muy fácil decirlo ahora como oposición. Nosotros no simulamos y tampoco hablamos con hipocresía. Estamos convencidos que debe erradicarse la violencia de género. Cuando en su momento se hablaba del viejerío, muchos se quedaron callados. Las críticas provinieron incluso de sus aliados y en la petición de los opositores de aprovechar su cercanía con Palacio Nacional. Una cercanía presidencial que ahí se hizo sentir con el cobijo del consejero jurídico Julio Scherer, las secretarias de Energía, de la Función Pública y de Cultura. Una cercanía que la consentida jefa de gobierno no ocultó en su mensaje, como una de las hijas predilectas de la 4T. ¡Viva la Ciudad de México! En otras cosas, maestros de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca convocaron a una nueva protesta mañana, pues en torno de la Cámara de Diputados. No queda claro si van a bloquear o no. Vienen a exigir de nuevo, como la semana pasada, que se apruebe en las leyes secundarias de la reforma educativa los acuerdos a los que llegaron con el presidente López Obrador. Uno de esos acuerdos es que todos los egresados de las normales tengan una plaza automática. Los maestros hablan de una protesta nada más, pero no han adelantado si van a bloquear y van a impedir entradas y salidas en la Cámara, como lo hicieron la semana pasada. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, aseguró que está descartado el uso de la fuerza pública para evitar un posible bloqueo de los maestros allá en San Lázaro. La diputada Laura Rojas dijo que trabajan para garantizar el acceso de los diputados y de todos los empleados. Y bueno, vamos a ver esta historia. El gobierno de México le pidió hoy a una casa de subastas de París, conocida la Casa Millón, que detenga la venta de 95 piezas arqueológicas que, según el gobierno mexicano, son patrimonio nacional y salieron del país de manera ilegal. Desde hace más de 1200 años, este señor maya de orejeras y collar permanece sentado, escoltado por personajes sagrados. Es muy probable que se trate de un sacerdote que, como figura, participó de múltiples ceremonias que trascendieron el tiempo. Pero mañana, esta pieza saldrá a subasta en París, Francia, como parte de una colección que pondrá a la venta la Casa Millón y que el gobierno de México ha pedido que se cancele. Del catálogo que aparecerá en venta el día de mañana, 95 piezas pertenecen al patrimonio cultural de México y más específicamente de Teotihuacán, Guerrero, Oaxaca, así como de diversos estados del sureste de México. Las piezas, asegura la autoridad, fueron encontradas en excavaciones ilícitas y salieron del país de manera clandestina para ser vendidas a coleccionistas. Esta pieza maya, hallada en Campeche, tiene un precio máximo de salida de 80,000 euros, 1,700,000 pesos. Pero hay para todos los gustos y todas las chequeras. Como esta figurilla teotihuacana de serpentina verde, uno de los materiales mejor trabajados junto con la obsidiana por aquella civilización. Por esta pieza, de más de 2,000 años de antigüedad, la casa de subasta pide hasta 4,500 euros, casi 100,000 pesos. El catálogo a subastar incluye máscaras, figuras antropomórficas, vasijas y hasta bajorrelieves, como esta escena maya labrada en piedra que pudo ser adorno de algún edificio religioso o de gobierno. Para las autoridades de México, la subasta de la Casa Millón promueve el saqueo de piezas arqueológicas y su reproducción falsa. No es posible que se comercialicen las piezas que son patrimonio del pueblo de México. Estamos en contra de eso. El gobierno de México reclama, pero el señor Alexandre Millón, presidente de esta casa de subastas, aseguró
que la venta se hará mañana. ¿Qué más tenemos, Cristal? Más de 100 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias que se presentan en Chiapas en las últimas horas. En Tapachula hubo severas inundaciones. El ejército tuvo que implementar el plan DN3E en su fase de auxilio, recorrió las calles y trasladó a los más afectados a albergues. Se reportó la ruptura del bordo izquierdo del río San Nicolás y se desbordaron varios ríos de la región Costa y Soconusco que cruzan por distintos sectores de la ciudad, provocando que algunos autos fueran arrastrados por la corriente sin que se presentaran lesionados. Protección Civil sigue trabajando en la evaluación de daños en las zonas donde ha habido más afectaciones e hizo un llamado a tomar precauciones porque se esperan más lluvias. Solo 3 de cada 10 personas que ven series o películas a través de plataformas como Netflix o Amazon Prime, entre muchas otras que existen, tienen una cuenta activa. Los demás usan cuentas prestadas, así lo reveló la primera encuesta 2019 de usuarios de servicios de telecomunicaciones hecha por el IFT. Destaca que 33.4% de las personas entre los 25 y 34 años usan su cuenta de 3 a 5 horas diariamente y más del 40% ven más de un capítulo de una serie al día. Sobre la inversión que representa el servicio, la mayoría paga 200 pesos mensuales. Entre los usuarios que respondieron no tener una cuenta, casi 40% del total dijeron que no les interesa y 27% que no la necesita. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Al mediodía se registró un incendio en un contenedor de almacenamiento de diésel en la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca. Personal de Pemex controló el fuego. Pocos minutos después de que comenzara el incendio, Pemex explicó que el hecho se presentó en un contenedor vacío a la hora en que se hacían trabajos de mantenimiento y que solo se incendió un sedimento que estaba almacenado. Ningún trabajador estuvo en riesgo, muy aparatoso, pero bueno, no pasó mayor cosa. Hoy, por cierto, y entró en operación comercial el gasoducto marino Texas-Tuxpan, construido por el consorcio Yenova y por TC Energy. Es uno de los gasoductos cuyo contrato fue renegociado la semana pasada con la Comisión Federal de Electricidad. Llevaba poco más de 10 meses de atraso y con este solo ducto se va a aumentar en 40% el volumen de importación de gas natural a nivel nacional. Con su operación, se dijo, va a quedar garantizado el abasto a varias plantas de generación, tanto privadas como de la CFE, plantas que están en Tamaulipas, en Veracruz y en el centro del país. Si tienes entre 18 y 40 años, en cuanto acabe el padre del análisis superior, ponte a procrear. Hoy la Amafore da a conocer un estudio verdaderamente preocupante. ¿Qué es eso? Un estudio preocupante, Ciro. Y mira, te lo voy a explicar. Vente para acá. Voy para allá. Ya no des tantas vueltas. 6 de cada 10 hombres entre 18 y 40 años dicen que alguien los va a mantener cuando lleguen a la edad de jubilación. 7 de cada 10 mujeres dicen que alguien los va a mantener cuando lleguen a la edad de jubilación. 24% de las mujeres dice que va a vivir de sus ahorros cuando llega a la edad de jubilación. Pues hay que procrear para que te mantenga alguien. Es un absurdo y es un ridículo de cómo se dan las finanzas en este país. Chavos que tienen entre 18 y 40 años, ellos dicen, a mí alguien me va a mantener cuando llega a la edad de jubilación. Solo el 3% dicen que los va a mantener el gobierno. Ellos esperan que los mantengan sus hijos, sus nietos. Hay que tener un chorro de hijos. Entre 6 es más fácil repartir el dinero. Es totalmente irracional desde el punto de vista económico lo que se piensa. Que sí, se puede decir que la solidaridad, que la forma de familia en México, pero es un absurdo. Un matrimonio, 2 jóvenes, tienen que mantener a 4. Y eso daña sus finanzas personales y daña su capacidad de vida. Entonces olvidémonos de cambios en las leyes de las Afores, en ahorro voluntario. Cambiemos. En cuarta transformación, en quinta, en séptima. Lo que tenemos es que transformar esa idea que es absurda, es un ridículo. Dales el mensaje a la cámara, ya no la llamas jóvenes. Vengan para acá, a ver, millennials, vengan para acá. Apaguen la televisión. Vengan para acá, millennials, apaguen la televisión y va sin condón. Tengan un chorro de hijos, porque así lo único que están generando es un problema, no grave, gravísimo a las finanzas públicas. Remátala, David.
Hoy la mezcla mexicana de petróleo subió 12%. Habrá que ser prudentes porque no es buena noticia que suba el precio del petróleo y tampoco se puede garantizar que la gasolina se quede siempre en donde está. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.